Este segundo Congreso Nacional de Contaduría y Ciencias Administrativas, Desarrollo de una Nueva Visión, estará a cargo del licenciado Eric Guerrero Rosas con el tema Perspectivas económicas y políticas para México en el sexenio 2000-2006. El licenciado Eric Guerrero Rosas es presidente del Centro Internacional de la Iniciativa Privada, ACE, autor del libro de evaluación Shock del 94, donde pronosticó la caída del peso con un año de anticipación. Sus artículos sobre la evolución de la economía y las finanzas se publican en 40 periódicos de 14 países de América Latina y Estados Unidos. Es comentarista del noticiero Hechos y asesor financiero de TV Azteca. Le damos la bienvenida al licenciado Eric Guerrero Rosas. Gracias, muy amables. Gracias. Agradezco mucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho la gentil invitación que me han hecho para analizar las expectativas del sexenio 2000-2006 con Vicente Fox y también el recibimiento que me hicieron. Ahorita que venía entrando, algunas personas me vieron y dijeron: ah, mira, ahí está uno de los peluches que sale en la tele, ¿eh? Amables, como que ya nos tenemos mucha confianza, ¿no? Bien, miren ustedes, vamos a analizar cuáles son las expectativas de carácter económico y político con Vicente Fox. Sin embargo, antes de iniciar, yo quisiera comentarles que a los políticos hay que juzgarlos siempre por lo que hacen. Jamás hay que juzgarlos por lo que dicen ni por lo que parecen. La razón es que un político, cuando toma el poder, se transforma radicalmente, se convierte en otro, a veces para bien, a veces para mal. Y para tratar de ilustrarles esto, les voy a pasar un test de carácter político que anda circulando por ahí. Les voy a presentar las características personales de 3 candidatos y ustedes, por favor, me van a hacer la indicación de quién sería el mejor presidente de la República. Y nos vamos a dar cuenta por qué insisto tanto en que a un político no hay que juzgarlo por lo que parece, sino por lo que hace. Vamos a ver, abusados, les voy a presentar las características del candidato A. Ustedes me van a decir si sería buen o mal presidente de la República. Del candidato A se dice que está asociado con políticos corruptos, es supersticioso, consulta con los astrólogos antes de tomar una decisión. Hagan de cuenta algo así como con Walter Mercado, ¿no? Su consejero de cabecera. Tiene 2 amantes. Me decía un amigo por ahí: oye, eso no es defecto, eso es ser suertudo. Le digo: bueno, esa es tu opinión muy personal, ¿no? También este candidato, este político, es adicto al tabaco y cuando toma, que es muy frecuentemente, se toma de 8 a 10 martinis en un día. Atendiendo a sus características personales, ¿sería buen presidente de la República o no? No late, ¿verdad? Tiene un currículum espantoso, no late. Ok, vámonos con el candidato B. El candidato B es un político que ha tenido una trayectoria muy larga. Se dice que a lo largo de su carrera ha sido expulsado en 2 ocasiones de su trabajo por irresponsable. Duerme hasta el atardecer, fuma opio y se toma un cuarto de whisky cada tarde, sin fallar, como relojito. No es vacilada, ahorita vamos a ver de quién se trata. ¿Sería buen presidente de la República atendiendo a sus características personales, a su apariencia? Tampoco, no laten, un currículum espantoso. Ahora, fíjense ustedes en las características del candidato C. El candidato C, por el contrario, podríamos catalogarlo como una auténtica hermanita de la caridad. El candidato C fue condecorado como héroe de guerra, muy valiente. Es vegetariano, muy sano. Trabaja 12 horas al día. Y aquí ya me están haciendo mano negra, ya no me funcionó, no me respondió la computadora, ahí está. Trabaja 12 horas al día, miren nada más. Ya se me está, uy. Ya me revelaron aquí el truco, no se vale. Miren nada más, ¿eh? Bueno, pues ya lo vieron ustedes. Vamos a... ¿Ah, no? Qué amables, aquí sí son buena onda en Celaya, ¿eh? Bueno, pues vamos, hubo aquí algún problema con la computadora. Lo que pasa es que me la prestó un cuate de Televisa y suelen fallar, ya saben ustedes cómo son. Entonces, vamos a ver, estábamos en el candidato C, condecorado como héroe de guerra, muy valiente, vegetariano, muy sano, trabaja 12 horas al día, parece estudiante universitario, ocasionalmente bebe una cerveza
nunca ha tenido aventuras y jamás ha pisado en su vida un table dance. No, entonces no es estudiante universitario. Bueno, ¿les da buena impresión este candidato? ¿Sería buen presidente de la República? Sí, atendiendo a sus características personales, sí. Bueno, ¿por qué les decimos a ustedes que los políticos jamás hay que juzgarlos por lo que parecen, sino por lo que hacen, por las políticas que aplican y qué consecuencias van a tener estas políticas? La razón es que, como veían ustedes, es que el candidato a pesar de esas características, es ni más ni menos que Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Vean ustedes cómo los políticos se pueden transformar para bien o para mal llegando al poder. Algunas personas, algunos cuates me decían, es que yo creí que era Porfirio Muñoz Ledo. Le digo, no, yo no conozco a Porfirio, le digo, no te sabría decir. Ahora, el candidato B, atendiendo a sus características personales, pues podría no dar buena impresión, y vean ustedes, es ni más ni menos que Winston Churchill, uno de los grandes líderes a nivel mundial, y el que parecía tener muy buena facha, muy disciplinado, muy buen currículum, etcétera, es ni más ni menos que Adolfo Hitler. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué empiezo con esto? Porque yo he visto con mucha frecuencia que cuando uno le pregunta a alguien su impresión sobre Vicente Fox, inmediatamente aparecen argumentos de tipo pasional, a favor y en contra. Vicente Fox es un líder que tiene muchos fanáticos a su alrededor, las expectativas están desbordadas. No sé si les ha llegado por mail algún correo que dice, conoce el nuevo billete de 50 pesos. Uno abre el archivo, ahí está el billete del Banco de México, pero en vez la cara del general Morelos, trae la cara de Vicente Fox. Y algunos le ponen, no todos, en algunos mails dice, en el año 2006, Vicente Fox va a liquidar la deuda externa y la va a pagar no con dólares, la va a liquidar con foxes. Entonces imagínense, andan muy desbordadas las expectativas. Entonces cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿qué te late del sexenio de Vicente Fox? No, pues es muy buena onda, es esto, características personales. En cambio, sus detractores, alguna gente que la tiene, dice, no me da buena impresión, yo creo que va a ser mal sexenio. Bueno, ¿cuáles son tus argumentos? No, es que no me late, no me da buena impresión, no me gustan sus características personales. Pero como acabamos de ver, evaluar a un político a favor o en contra por la impresión que dan de acuerdo a sus características personales no es correcto, es un camino muy equivocado y nos puede llevar a cometer errores. Entonces, en esta exposición no vamos a hacer ninguna referencia a las características personales del señor Fox, de que si nos late o no nos late, no. Vamos a analizar en qué entorno se va a mover y cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades que desde mi muy particular punto de vista veo respecto a Vicente Fox. Y bien, yo les puedo decir que mis expectativas están muy divididas. ¿Qué espero en materia económica? En materia económica espero un muy buen sexenio. Creo que viene una buena época para México. No me preocupa mucho la cuestión económica. ¿Por qué razón? Por dos razones básicas. La primera es que a mi juicio el programa económico de Vicente Fox en términos generales es un buen programa de gobierno. Creo que tiene buen diagnóstico respecto a los problemas del país. Pero la segunda razón importante es que si Fox tiene éxito en materia económica, que yo creo que lo va a tener, buena parte de ese éxito se la va a deber al presidente Ernesto Zedillo. Vicente Fox cayó en blandito, no solo porque Zedillo le ha garantizado hasta el momento una transición más o menos pacífica, sino porque Zedillo ha aplicado un programa de ajuste muy drástico que ha significado un costo para la población muy alto. Los salarios se han deteriorado, se empeoró la distribución del ingreso, miles de empresas quebraron, pero este programa de ajuste ha sido necesario primero para conjurar las crisis sexenales. No va a haber crisis de fin de sexenio. Si alguien les dice a ustedes que deben comprar dólares para protegerse porque va a llegar a 11, 12 pesos y ustedes caen en el gancho y ustedes compran los dólares, van a salir muy raspados. No va a haber colapso. Entonces, el sexenio de Zedillo ha sido un sexenio de sacrificio y un sexenio que ha sentado bases para el despegue futuro. Ahorita vamos a ver por qué les digo esto. Entonces, Fox va a tener éxito en materia económica, pero buena parte de ese éxito se lo va a deber al trabajo de sacrificio que hizo el presidente Zedillo. Sin embargo, no todo va a ser miel sobre hojuelas. Aquellos fanáticos de Fox que crean que a partir del 1 de diciembre México va a ser un paraíso y la expectativa va a ser maravillosa, y que crea que para el año 2006 México va a ser un auténtico Foxilandia, está totalmente equivocado, tiene una venda en los ojos.
Hay riesgos de carácter político muy fuertes. Entonces, estas son las expectativas que yo les quiero platicar a ustedes. En economía veo buenas noticias, muy buenas noticias, viene un buen repunte económico, pero en materia política vienen muchas consecuencias muy graves, porque la caída de un régimen autoritario bajo el cual vivimos 70 años y transitar a la democracia no es nada fácil. Entonces, vámonos por partes. ¿Por qué la cuestión económica no nos preocupa mucho? ¿Por qué les digo a ustedes que Zedillo ha hecho un sexenio de sacrificio y que ha sentado bases para que aproveche Fox y con un buen programa de gobierno logre detonar el crecimiento económico? Vamos a analizar las cifras de Fox. ¿Cuáles son los pronósticos de Fox para el 2001? Vicente Fox nos dice que la inflación va a ser de 7% para el próximo año. ¿Es factible la meta? Sí, totalmente factible. Y aquí vamos a ver en estas cifras de inflación por qué les digo a ustedes que el sexenio de Zedillo ha sido un sexenio de sacrificio. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, o Carlos Salido de la Tari, como ustedes prefieran, Carlos Salinas fue disminuyendo la inflación y entregó una inflación de 7% en su último año de gobierno. Sin embargo, esta baja de la inflación fue hasta cierto punto artificiosa, hasta cierto punto engañosa, estaba sostenido en un dólar manipulado, en un tipo de cambio barato, donde el Banco de México salía a vender dólares a los mercados de las reservas para mantener artificialmente bajo el tipo de cambio y poder arrastrar la inflación también a la baja. Y buena parte de estas reservas, de estos dólares, del flujo que recibía México, pues estaba sostenido en capitales especulativos, golondrinos, que se podían fugar en 24 horas. Entonces esta baja de la inflación fue muy engañosa, fue hasta cierto punto artificial, y cuando ya no se pudo sostener este artificio, estalla la crisis más grave en 7 décadas, la inflación se va a casi 52%. Viene el programa de ajuste de Ernesto Zedillo, con un costo muy grave para la población, y trata de disminuir la inflación al grado de que en el año 2000, en este año, va a entregar una inflación de 8.7%. Es decir, apenas todo un sexenio de sacrificio para volver a ubicar la inflación en niveles similares al que los dejó Carlos Salinas en su último año de gobierno. Sin embargo, la gran diferencia es que esta baja de la inflación ya es permanente, es más sana, es mucho más sólida, no tiene nada de artificial, aunque se ha conseguido a un elevado costo. Entonces, cuando Fox dice en el año 2003 vamos a alcanzar una inflación de 3% igual a la de los Estados Unidos, yo no lo dudo. Estoy seguro que México alcanza una inflación similar a la de Estados Unidos en el año 2003. Ahora, vamos a ver cuál es la expectativa de crecimiento de Fox. Fox ha dicho que la economía crecerá para el próximo año 4.5%. Es una buena tasa de crecimiento, está por arriba del incremento de la población. Pero aquí ya vemos que una cosa es andar de Santa Claus haciendo promesas a todo mundo antes de las elecciones para tratar de jalar votantes, y otra cosa ya totalmente diferente es sentarse en la silla presidencial y ejercer la ingrata tarea de gobernar. Fox había prometido una tasa de crecimiento de 7%, pero ahora cuando le preguntamos, oye, ¿y qué pasó con el 7%? Dice, es en la segunda parte del sexenio, porque ya vio que no está tan fácil la situación, que hay otro tipo de problemas, y entonces ya es más sensato, y dice 4.5%. ¿Podrá crecer la economía 4.5%? A esa tasa ha estado creciendo. Aún en el caso de que Fox se tire a la hamaca, que no se va a tirar, van a venir cambios muy importantes el próximo año. Suponiendo que no hiciera nada, aún así, con los cambios que ha aplicado Zedillo, señores, la economía ya puede crecer y ha crecido a tasas de 4.5%. Vean ustedes, en el sexenio de Carlos Salinas, en su último año de gobierno, Carlos Salinas dejó una inflación de 4.4%, muy artificial el crecimiento, basado en un auge del crédito, las clases medias y los empresarios se endeudaron hasta el cuello, la casa, el carro, los muebles, hasta el perico sacaron a crédito, era una sensación de prosperidad pero muy artificial. En 1995 viene el desplome gravísimo de la economía. En ese año nuestra economía quedó en el último lugar en la tabla de crecimiento de América Latina. Y dolía el orgullo, porque ustedes veían la tabla de crecimiento y estábamos abajo de países tan fregados como Haití, Cuba, Nicaragua, Surinam, Antillas Holandesas, etcétera, en el último lugar. Pues bien,
¿Qué sucede? La economía ha estado creciendo en promedio 4.5, o sea, no hay problema, ya está creciendo esa tasa la economía. En el 96 creció 5.1, en el 97 6.7, 98 4.7, en el 2000 7%. Entonces cuando Fox dice va a crecer 4.5 la economía, pues sí, mi cuate, pues eso ha estado creciendo. O sea, el reto de Fox no es que la economía crezca 4, 5, 6%. El reto de Fox es que ese crecimiento llegue a amplios sectores de la población donde todavía no ha llegado. Y para que derrame la riqueza y no esté tan concentrada, tiene que combatir monopolios públicos y privados, porque tanto daño hace uno como otro, bajar la corrupción, apoyos a pequeñas y medianas industrias, la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma tecnológica. Ese es el reto de Fox, que tiene contemplada en varias acciones de gobierno. Pero de entrada yo les digo, si dice él que crece 4.5, claro, va a crecer a ese porcentaje, no va a haber mayor problema. Ahora, ¿qué nos dice Fox del dólar? Del dólar, Vicente Fox, del barril de petróleo. Vamos con el petróleo. ¿Qué dice del petróleo Fox? Bueno, lo pronostica que el barril de petróleo mexicano, la mezcla de crudo, va a andar en $18 el próximo año. ¿Es factible? Sí, es una meta prudente, es una meta moderada, porque los expertos calculan que el petróleo en los próximos 3 trimestres del 2001 va a rondar el barril de petróleo mexicano mínimo $19 en promedio anual. Entonces Fox lo pone más abajo, siendo un poco previsor, siendo prudente, no se aloca, no desborda las expectativas y dice, más vale calcular un precio prudente y nos la llevamos tranquilo. También aquí no va a tener mayor problema. Sin embargo, en el año 2002 sí podría tener problemas fuertes Vicente Fox por la siguiente razón. Si nosotros vemos la oferta y demanda de petróleo a nivel mundial, pues nos damos cuenta. ¿Por qué les digo a ustedes que los expertos esperan un precio más alto del que proyectó Fox? Porque ustedes ven la oferta y la demanda de petróleo está prácticamente tablas. Actualmente, a pesar de que han aumentado la producción de petróleo, se producen 76.6 millones de barriles y el consumo es de 76.2. Los precios van a continuar elevados, al menos en los 3 próximos trimestres. Hay proyectos, hay países que están metiendo mucha lana para producir petróleo. ¿Qué se espera? Que a partir del último trimestre del año 2000 empiecen a bajar, haya una sobreoferta otra vez y que en el año 2002 se desplomen los precios del petróleo. Entonces Fox tiene un año para aplicar la reforma fiscal que sea capaz de garantizarle al gobierno ingresos diferentes de Pemex. Si no lo hace así Fox, entonces habría problemas en el año 2002, cuando se venga otro desplome en los precios del petróleo. Pero la reforma fiscal ya anunció el presidente electo que la mete al Congreso en marzo del próximo año. Entonces no hay mayor problema respecto a los precios del petróleo. Más o menos va a estar estable el mercado. Ahora, ¿qué nos dice Fox respecto al dólar? De acuerdo con el pronóstico que hizo Vicente Fox del dólar, podemos esperar que el dólar al mayoreo cierre en 10 pesos con 50 centavos para el 31 de diciembre del año 2001. Es decir, está pronosticando que el dólar casi no se va a mover y que no va a haber condiciones para un colapso. Yo estoy de acuerdo, por eso les decía a ustedes que si cometen el error de comprar dólares, la van a regar. O sea, son rumores falsos de gente despistada, de gente mal informada o de gente a veces malintencionada que suelta rumores que pueden perjudicar a la población. Ahora no se espera un colapso. Es probable que gente que tenga nervios por traumas del pasado, aquellos despistados que creen que una crisis es problema de un maleficio que se cumple inexorablemente cada final de sexenio, ese tipo de despistados van a salir a comprar dólares. Entonces es probable, no seguro, es probable que el dólar tenga un repunte en las próximas semanas antes del cambio de poderes. Pero lo que se proyecta es que el dólar al mayoreo cierre en menos de 10 pesos para este año. Si cierra en menos de 10 pesos en este año y Fox espera que cierre en 10.50 para un año después, 31 de diciembre del 2001, esto implica que está proyectando estabilidad en el tipo de cambio, que no se ve un colapso. Yo estoy de acuerdo con esta expectativa, yo no espero un colapso del tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasa respecto a los CETES a 28 días, la tasa líder, la que mueve las demás tasas de interés? Pues aquí NM, o sea, ni madres, no hubo pronóstico. No habló nada Vicente Fox de las tasas de interés. Entonces, por eso les digo a ustedes que no me preocupa mucho la cuestión económica. De hecho, la economía está a punto de despegar.
¿Cómo nos podemos dar cuenta? Hay varios indicadores, pero yo quisiera pasarles una encuesta que hace el Banco de México cada mes a los especialistas de la iniciativa privada, a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que mueven los mercados en el país. Entonces, ¿cómo han cambiado las expectativas? ¿Por qué les digo que la economía está a punto de despegar? Bueno, en enero del 98, el Banco de México le pregunta a los expertos de la iniciativa privada: oiga, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Cuál es el factor que podría dar al traste con el crecimiento económico? ¿Cuál es la principal limitante? Y entonces vean las expectativas, decían los inversionistas: me preocupa Brasil. Oye, ¿por qué Brasil? Porque mira, se desploma Brasil, salen capitales de México, hay una fuga de dólares y sube el dólar aquí, como el dólar es la madre de todos los precios, le va a dar en la madre a todo lo demás, va a subir la inflación, las tasas de interés, va a bajar el crecimiento económico. También decían los expertos de la iniciativa privada: me preocupa la caída de los precios del petróleo, otro factor de carácter externo, y la debilidad de la economía mundial. Esas eran las preocupaciones hace 2 años. Ahora, en una de las encuestas más recientes, en la de septiembre del año 2000, vean ustedes cómo han cambiado las expectativas, cómo reciben los grandes inversionistas, los que mueven los mercados, los grandes tiburones, cómo van a recibir a Vicente Fox, con qué preocupaciones. Y entonces vean ustedes, dice la iniciativa privada: ¿qué es lo que más me preocupa? ¿Cuál es el principal factor que va a perjudicar a la economía? Que no hay crédito. ¿Qué refleja esto? Que hay planes para crecer, están pensando en crecer y se quejan porque no hay crédito y esos planes de crecimiento están atorados. Ya es un factor de carácter interno, la no disponibilidad de crédito. Ok, ¿cuál es el segundo factor? Dicen en términos generales los grandes inversionistas: bueno, que cuando llegamos a tener acceso al crédito está muy caro. Otra vez la misma preocupación de planes de crecimiento, pero que no se puede crecer porque no, el crédito también es muy caro. Y la tercera preocupación, que es un reto muy grande para Fox y va a ser un cuello de botella muy fuerte: escasez de mano de obra calificada. En algunas ciudades del país que han logrado atraer grandes flujos de inversión extranjera, se está presentando este fenómeno. La escasez de mano de obra calificada es tan alta que está aumentando la rotación de personal entre las empresas y está aumentando el pirataje. Se están robando a la gente entre unos y otros. Pues bien, este problema se va a agudizar. Es más, hay industrias que ya están recurriendo incluso a la importación de trabajadores extranjeros. Hace como 2 meses me invitaron al puerto de Altamira, en Tamaulipas, cerca de Tampico, y cuando íbamos rumbo a la conferencia pasamos por una refinería de Pemex que estaba en construcción, y me dicen unas personas, dicen: mira, Pemex concesionó la construcción de esta refinería a una empresa coreana. Bueno, muy bien. Pasamos más adelante y llegamos a una unidad habitacional que también estaba en construcción. Entonces me dicen estas personas: mira, ya van a terminar de construir esta zona habitacional. ¿Para qué es? Le están construyendo los coreanos, se van a traer a 2,000 coreanos a vivir aquí. Un despistado, el típico despistado dirá: es que estos desgraciados son bien racistas, no nos quieren a los mexicanos, están vulnerando la soberanía. No, señor, es un problema muy empresarial y es de costo. Y la razón es la siguiente: ustedes hablan con un ejecutivo coreano y el coreano les va a contestar esto: señores, no hay mano de obra calificada en México en niveles suficientes o que esté lista para ejercer cierto tipo de trabajos. Y como no encontramos esa mano de obra calificada en México, nos la vamos a tener que traer de Corea. Entonces, este es un problema muy fuerte para Fox, porque implica que tiene que hacer un esfuerzo muy grande en materia educativa, en materia tecnológica, para detonar un cambio y incrementar la mano de obra calificada. Sin embargo, aquí, aún suponiendo que Vicente Fox y Costilla haga maravillas en este sentido, una reforma educativa, una revolución tecnológica tarda en cuajar, tarda años en cuajar. Entonces mi expectativa es que al menos en los 3 primeros años del sexenio de Fox, este va a ser un problema muy agudo. Se va a incrementar en otras ciudades la escasez de mano de obra calificada, va a aumentar la rotación de personal, va a aumentar el pirataje y en algunas ocasiones empresas van a recurrir a la importación de ejecutivos extranjeros para cubrir los faltantes. Y entonces aquí en México, vean ustedes, no crecemos, nunca hemos crecido en forma importante, crisis tras crisis y crisis. Y ahora que se tiene la oportunidad de crecer, tenemos limitaciones muy serias de carácter interno, tenemos cuellos de botella, como es la escasez de mano de obra calificada. Entonces en México se le aplica literalmente el colmo de los pobres. Nunca hay dinero para comprar carne, y el día que hay dinero para comprar carne es vigilia. Sí, entonces así andamos. Entonces eso es un reto de Fox. Sin embargo,
lo que yo quiero remarcarles a ustedes con este panorama es que en materia económica, repito, espero una buena época, espero un detonante en el próximo sexenio. Con el programa de Fox viene buena época en materia económica, no me preocupa mucho la economía. Sin embargo, estoy tremendamente preocupado por lo que respecta a la cuestión política. Prepárense para un terremoto de carácter político. Estos desmanes que hemos visto, el bloqueo de calles con los transportistas, con los burócratas, todo este tipo de rebeliones que antes no se daban en México, es apenas un indicio de lo que vamos a vivir con el sexenio de Vicente Fox. La cuestión política va a estar delicada. Esto, repito, apenas es el comienzo. Para darnos una idea de qué es lo que nos espera en materia política, hay que recordar cómo ha funcionado el PRI en los últimos años y, comprendiendo su funcionamiento, vamos a evaluar rápidamente, en forma muy esquemática, cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar. Bien, el PRI, se dice del PRI que fue una idea genial de Plutarco Elías Calles. Don Plutarco, a finales de la década de los años 20, vivía en un México muy convulsionado: revoluciones, levantamientos militares, asesinatos, traiciones, delincuencia pavorosa, pobreza extrema, etcétera. Y entonces Plutarco Elías Calles sueña con crear un gran instituto político que sea capaz de aglutinar a los principales líderes de la sociedad, a los principales sectores, para pacificar al país. Entonces se dice que Plutarco Elías Calles se va a Italia a estudiar el modelo fascista de Benito Mussolini, la dictadura de él. Entonces analiza el modelo de Mussolini, le dice Plutarco a Benito: oye Benito, qué control tan sensacional tienes, eres un gran dictador, me gusta este control que tienes en Italia, pásame la receta, yo quiero importarme este modelo para México. Se trae el modelo fascista italiano a México, le echa sus propias ideas, prepara su collage, le echa sus ingredientes y crea lo que a la larga sería el PRI. ¿Cómo funciona el PRI a lo largo de 70 años? A través del intercambio de privilegios, de ahí el nombre. Entonces, un ejemplo nada más: uno de los grandes sectores del PRI fue la CTM, los líderes obreros. Los líderes obreros, no sé si ustedes recuerden a Fidel Velázquez, el líder ya de eterno líder de los obreros, ya anciano, de casi 100 años de edad. Este señor, en época electoral, le garantizaba al candidato del PRI, le decía lo siguiente: yo te garantizo entre 10 y 15 millones de votos. Y cumplían, a cambio de que manipulaban a los trabajadores, los chantajeaban y los llevaban de acarreados a los mítines del candidato oficial. El premio era que ellos esperaban que el gobierno los hiciera, los premiara haciéndolos diputados, haciéndolos senadores, haciéndolos gobernadores, haciéndolos directores de empresas paraestatales o haciéndolos presidentes municipales. Ese era el acuerdo. Entonces el PRI, a través de estos intercambios, logra controlar no solo a los obreros. En su época dorada controló a todo mundo, tenía dominado a los militares, a la iglesia, a la prensa, a los propios obreros, a los campesinos, a todo mundo. Y entonces el PRI logra algo insólito en América Latina. México se convierte en la joya del continente porque vivimos una etapa de paz y estabilidad que no tenía ningún otro país. Éramos la envidia de argentinos, de bolivianos, de chilenos, de nicaragüenses. México era el paraíso porque no había conflictos políticos graves. De hecho, sucedía algo insólito que se debía al control político sobre los trabajadores. Cuando en una época de crisis, estallaba una crisis en Argentina, en Chile, en Colombia, los trabajadores salían a protestar a las calles, y si las protestas eran muy fuertes, los bloqueos de carreteras también, el gobierno sacaba a la policía a las calles, encarcelaba a los principales líderes y también a veces soltaba al ejército para reprimir el descontento. Los conflictos eran tan fuertes en Sudamérica que hay quien vivió cosas insólitas que no nos imaginamos en México. Una vez en Colombia se quedaron sin teléfonos 3 semanas. O en otros países de Sudamérica se quedaban una semana sin gasolina o una semana entera sin electricidad por conflictos de tipo político. Pero ¿qué sucedía en México? En México, por ese control corporativo, cuando había crisis económica, disminuía el número de conflictos laborales. Vean ustedes, según estadísticas oficiales tenemos lo siguiente: en 1987 entra en vigor el famoso Pacto de Solidaridad. Entonces, la inflación en México, en la época de Miguel de la Madrid, uno de los presidentes más inútiles que ha tenido este país, la inflación estaba en
50% más o menos. Entonces Miguel de la Madrid decreta para bajar la inflación que se van a congelar los salarios. Entonces esto es una barbaridad para los trabajadores, porque si tenemos una inflación de 150 y les congelan los salarios, los están condenando a una pauperización pero acelerada, a un deterioro salarial bárbaro. Entonces Miguel de la Madrid le habla a Fidel Velázquez y le dice: Fidel, ahí te encargo la estabilidad y la paz de este país. Entonces Fidel Velázquez le dice: oye, pero yo quiero que mi cuate fulano se quede en la gobernatura de tal estado, quiero 5 diputados más, quiero 2 senadores más. Oye, Fidel, no te pongas pesado, bueno, ¿quieres o no quieres? No, Miguel de la Madrid, ok, hecho. Negociaban políticamente y entonces Fidel Velázquez hace su trabajo. ¿Qué sucede en México? En una crisis muy grave, donde los trabajadores se empobrecen, el número de huelgas estalladas baja de 174 en 1987, baja a 132 un año después, reflejo del control político. En 1994 estalla la devaluación más grave en 70 años. El peso se devalúa dramáticamente frente al dólar. El tipo de cambio brinca de 3 pesos con 50 centavos a 8 pesos en unos cuantos meses. La devaluación fue tan dramática que algunos malvados decían que incluso la esposa del presidente Zedillo le tenía miedo, no se le quería ni acercar. ¿Cuál era el temor de la esposa de Zedillo? Decía este rumor, el temor era de que le convirtiera los pezones en tostones. Imagínense qué tan grave estuvo la devaluación, ¿no? Ese fue un rumor, no me lo estoy sacando de la manga, eso andaba circulando en aquella época. Así es que abusados, cuídense de un presidente devaluador. Ahora bien, vean ustedes qué sucede. A pesar de que viene un desplome gravísimo, la gente se empobrece en forma muy grave, a pesar de eso, el número de huelgas estalladas baja de 116 en 1994, baja a 96 un año después y a 51 en 1996. Un control político casi perfecto en sus mejores tiempos. Por eso Mario Vargas Llosa calificó al PRI como la dictadura perfecta. Bien, ¿por qué espero un terremoto de carácter político? Porque al terminar de caer este sistema el 2 de julio, al caer este sistema corporativo y al perder la presidencia, el presidente era un instrumento de control muy efectivo, era el que repartía los huesos, era el que repartía la lana para mantener cooptado a todo mundo, contentos, tranquilos, intercambio de privilegios. Pues al perder la presidencia de la República y al desmoronarse este partido, se va a abrir la caja de Pandora. Y muchos de estos grupos que están acostumbrados a vivir a expensas del gobierno, algunos de ellos grupos caciquiles, algunos de ellos hasta mafiados, van a tener que reacomodarse en el nuevo entorno. Aquellos que decidan enfrentarse al nuevo gobierno, pues pueden ir incluso hasta parar a la cárcel. Fox va a tener más mano dura, no va a ser tan contemplativo como Ernesto Zedillo. Y Fox va a ejercer una presión fuerte para tratar de aplicar la ley, a diferencia de lo que ha hecho Ernesto Zedillo. Entonces prepárense, porque en México vamos a empezar a ver cosas que no se veían antes. Por eso la cuestión de los burócratas y todo lo que ha pasado es un reflejo de cómo se está cayendo el sistema. Un ejemplo, el periódico Excelsior, la quiebra de Excelsior. ¿Qué sucede con el Excelsior? El periódico Excelsior en la década de los 70 era un periódico muy crítico, uno de los pocos periódicos críticos contra el sistema en aquella época. Lo dirigía Julio Scherer García, que ahora es fundador y exdirector de la revista Proceso. Pues bien, el señor Regino Díaz Redondo, que algunos conocen como Regijo Díaz Redondo, con apoyo del presidente priista Luis Echeverría, da un golpe a Julio Scherer y lo deponen, y el gobierno toma el control del periódico a través de Regino Díaz Redondo. Se sale Julio Scherer, funda Proceso, se sale Octavio Paz, se salen otros escritores importantes. Y Excelsior empieza a ser subsidiado por el gobierno y se convierte en vocero oficial. De hecho, en esta última elección del año 2000, Excelsior defendió a morir a Francisco Labastida. Vivían del gobierno. Pues, ¿qué sucede? ¿Por qué quiebra Excelsior? Porque al perder el poder el PRI el 2 de julio, a partir de esa época se acaban los subsidios, entonces aparecen todos los desmanes, aparece la quiebra y es un medio que ya no puede subsistir, ya se cayó el antiguo sistema. Entonces es un estertor del viejo PRI. ¿Qué sucede con los bonos de los burócratas? Exactamente lo mismo, los bonos con los burócratas era una dádiva electoral, era un agradecerle a la burocracia el que haya votado por el PRI, pero como ahora ya hay escasez de recursos, ya hay limitaciones importantes y ya no hay, ya para qué, decimos, ¿para qué le agradecen? Si ya el PRI perdió el poder.
Entonces, esto refleja que ya hay reacomodos muy fuertes, y entonces yo espero un ambiente político muy turbulento, espero unos 2 o 3 años de ajuste muy fuerte, en lo que estos grupos, algunos desaparecen, algunos vuelven a negociar, se reacomodan con el nuevo gobierno, pero la caída del autoritarismo y consolidar la democracia no va a ser nada fácil. Por eso yo les decía a ustedes que aquellos que crean que a partir del 1 de diciembre México va a ser un paraíso, se engañan, tienen una venda en los ojos, no están viendo el riesgo político tan grande que significa la caída de un sistema que estuvo vigente 70 años. Van a haber estertores, va a haber consecuencias muy importantes. Ahora, aquí la pregunta es la siguiente: ¿quiere decir esto que México va directo al colapso, a la ingobernabilidad, que Vicente Fox no va a poder aplicar sus reformas porque va a ser saboteado por los partidos de oposición? Yo quiero comentarles lo siguiente: aquel que se atreva a decirles a ustedes que México va a caer en la ingobernabilidad, esa persona no conoce, no sabe cómo operan las democracias en la práctica. A pesar del ambiente político tan turbulento, Fox va a poder ir avanzando y el país no se va a detener a través de las negociaciones, de la concertación. Vicente Fox se va a hacer experto en lo que Maurice Duverger llama la técnica del murciélago. ¿En qué consiste esto? Maurice Duverger es uno de los analistas políticos más afamados del siglo XX. Pues bien, Maurice Duverger, después de analizar la experiencia internacional, cómo operan las democracias en la práctica, llega a la siguiente conclusión. Nos dice lo siguiente, y esto lo estamos ya viviendo en México, pero se va a agudizar en los próximos años. Nos dice Duverger: la vida de los parlamentos multipartidistas, el caso de México ahora, está dominada por las alianzas, por las negociaciones, los acuerdos entre distintos grupos. Dice, también la vida de los gobiernos que no pueden constituirse sin acuerdos, es decir, que no tienen mayoría en el Congreso y que no pueden aprobar sus reformas por sí mismos, necesitan negociar con los partidos de oposición. Así es como llega Vicente Fox a la presidencia. Dice Duverger, en este ambiente democrático, en este entorno, los gobiernos utilizan a menudo un sostén alternativo, se vuelven muy pragmáticos, tratan de llevarse bien con todo mundo, tratan de tener sus velitas prendidas porque no saben en qué momento los van a ocupar. ¿Por qué Vicente Fox le pide perdón a Francisco Labastida por haberlo ofendido en la campaña electoral? A lo mejor le remordió la conciencia, no dudo que a lo mejor es buena persona Vicente Fox, pero hay una estrategia de carácter político. Aunque Labastida está liquidado de momento, está muerto políticamente, Fox no sabe si puede llegar a resucitar dentro de unos 2 o 3 años y no sabe si algo se le puede ofrecer con Francisco Labastida, o con cualquiera del mismo PAN, del PRD, del ginecologista, de cualquier partido político. Entonces, por eso le ha pedido perdón a mucha gente. No, si es un cuate muy vivo, o sea, ya está visualizando el entorno democrático y dice, a mí me conviene tener todas las velitas prendidas, como dice Duverger. Entonces dice Maurice Duverger, a veces los actores políticos en este entorno, cuando les conviene, se apoyan en los grupos de la derecha, buscan a la derecha, tratan de negociar con ellos, cuando les conviene hacer votar medidas conservadoras, pero cuando les conviene buscan a los grupos de izquierda, o sea, nada que ver con su ideología, pero buscan acercarlos, buscan negociar con ellos cuando les conviene hacer triunfar reformas progresistas. Todo el juego parlamentario, dice Duverger, consiste en tratar de acumular las ventajas del poder. Encontramos aquí lo que podría llamarse la técnica del murciélago. Vuelo como los pájaros, ved mis alas, soy un ratón, vivan las ratas. Soy lo que me convenga hacer en cualquier momento. Miren, para ilustrar esto y cómo funciona la democracia en la práctica y cómo se van a dar las negociaciones, voy a recurrir a un ejemplo. ¿Cuál es? Este ejemplo no quiere decir que necesariamente así se vaya a dar, tal y como lo voy a platicar, pero sí nos puede dar una idea de cómo funciona la democracia en la práctica. Imagínense ustedes, les voy a pedir un poco de empatía, o imagínense este escenario, no empatía, imagínense este escenario. Andrés Manuel López Obrador, el jefe electo del gobierno del Distrito Federal, anda muy preocupado, anda, como decía la canción de Óscar Atié hace unos 10 años, anda flaco, ojeroso, cansado y sin erecciones, no, perdón, sin ilusiones, así decía la canción. Entonces, Andrés Manuel López Obrador llega con Vicente Fox y le dice, así como se dirigen los cuates, los que quieren demostrar que se llevan de a cuartos con el presidente electo,
Vicente, te quiero pedir un favor. Y entonces ando muy preocupado. Entonces Vicente va a voltear a ver a Andrés Manuel López Obrador y le va a decir, te puedo conceder solamente 3 deseos, te escucho. Entonces López Obrador le va a decir, oye, fíjate que pues, traemos aquí como partido PRD una bronca tremenda con los de TV Azteca y pues yo para hacerlo repelar, yo me fui de boca con la prensa y les dije que voy a ratificar a Samuel del Villar como procurador. Pero la verdad es que no es facultad mía, el DF no es Estado soberano y pues dependo enteramente del presidente de la República, tú lo nombras. Pero Vicente, este es el favor que te quiero pedir, dame chance, dame esa facultad de yo poder nombrar al procurador del Distrito Federal. Vicente Fox le va a decir, concedido. Oye, Vicente, aprovechando tu amabilidad, fíjate que también quisiera nombrar al jefe de la policía. ¿Qué pasó? Le va a decir Vicente. Es que mira, tenemos ahí a Gertz Manero en el DF, aventó una auditoría a la policía auxiliar, descubrió un desfalco millonario. Le va a decir Vicente, bueno, ¿y por qué no ejercen acción penal contra el exdirector de la policía auxiliar? No, es que mira, la verdad es que el exdirector de la policía auxiliar, pues es buen vecino ahí en Polanco de nuestro líder del partido, nos financió la campaña electoral, se portó muy buena onda y pues no le podemos pagar así. Oye, pero ¿y qué tal si lo juzgan? No, Vicente, no te preocupes. Aquí en México la perversión de la justicia es tremenda porque tú sabes que los gobernadores o los presidentes, pues tenemos el monopolio de la acción penal, nada más el Ministerio Público puede ejercer acción penal y al Ministerio Público pues lo dirige el procurador y al procurador pues lo dirige el gobernador o el presidente de la República. Así es que si nosotros no queremos ejercer acción penal, se friega la ciudadanía, no hay acción penal. Entonces, como es un buen cuate, pues lo vamos a proteger. Entonces, Vicente Fox así como que levantando las cejas diciendo, bueno, ok, nombras al jefe de la policía, te falta un deseo. Bueno, mira, pues yo quisiera, Vicente, también, como no somos Estado soberano, fíjate que cuando llegó Cárdenas al gobierno, pues estos malvados del PRI para quemarlo, pues le quisieron restringir el presupuesto, le pusieron candados para endeudarse, lo querían quemar. ¿Qué quieres? Yo quisiera que me dieras chance, me aumentara los topes de endeudamiento y que me autorizaras un presupuesto por arriba de la inflación. Además quisiera que me metieras al ramo 33 de aportaciones federales a estados y municipios para tener más lana para gastar en obras públicas, en salud y en educación. Vicente Fox probablemente le va a decir a Andrés Manuel López Obrador, concedido. Que Dios te lo pague. No, me lo vas a pagar tú, ven para acá. Y le va a decir a López Obrador, ayúdame, haz cabildeo, convence a los diputados del PRD para que me ayuden a aprobar la reforma de quitarle la tasa de 0 de IVA en alimentos y medicinas. Oye, Vicente, no te pases de listo, es una medida muy impopular, nos vamos a quemar. Me vale gorro, ¿lo tomas o lo dejas? Entonces Andrés Manuel López Obrador va a decir, pues ok, te apoyo para aprobar esa reforma y tú me das lo que te estoy pidiendo, llegamos a un acuerdo y vámonos. Esa es la democracia en la práctica. Algunas personas cuando platico esto se desaniman, se desilusionan, dicen, es que yo creí que con la democracia, sí, yo también. Pero yo les quiero comentar esto, en México, como vivimos 70 años de autoritarismo, a mí mis maestros me enseñaron a adorar la democracia. Como vivíamos en una dictadura de facto y andábamos deseando la libertad política, ese deseo psicológico nos hizo desfigurar la democracia, la idealizamos mucho y pensamos que cuando en México llegara la democracia íbamos a llegar al paraíso. A mí lo que me habían dicho mis maestros era esto, la democracia es mejor que la dictadura, bajo un régimen democrático baja la corrupción y bajo un régimen democrático se logra el equilibrio de poderes. ¿Es cierto? Sí. En México nos va a convenir más la democracia que la dictadura, también va a bajar la corrupción, también vamos a lograr un mayor equilibrio de poderes. Entonces, el problema es que mis maestros jamás me explicaron a mí cómo se conseguía el equilibrio de poder y cómo se consolidaba la democracia, cómo se consolida a través de las negociaciones. Y vamos a llegar a un hecho insólito que nunca se ha dado en México, pero que se va a dar porque así sucede en otras democracias. Se van a acordar de mí. No sé cuándo se vaya a dar esto, pero un hecho insólito. Imagínense que Vicente Fox quiere estatizar una industria, vamos a suponer. Esto va contra la ideología del PAN. El PAN está a favor de la privatización, no de la estatización. Entonces vamos a suponer que Vicente Fox le dice, yo quiero estatizar tal industria. Oye, no estás loco, le van a decir los diputados del PAN, el líder del PAN, no, esta reforma no va a pasar, ya se te votó la cuica, ahora sí, Vicente, no aprobamos la reforma, se va para atrás. ¿No me apoyan ustedes, diputados del PAN, diputados de mi partido? No te apoyamos. Vicente Fox se va a llevar la reforma y va a ir con diputados del PRI, del PRD, va a buscar negociar y se van a acordar de lo que les estoy diciendo ahora. No sé cuándo se vaya a dar, pero se va a dar este momento. Una reforma
que rechacen los diputados del PAN, diputados del partido que llevó a Vicente Fox al poder, del presidente electo, y reforma que sería aprobada en conjunto por la oposición. Así es la democracia. Ahora, ¿se va avanzando? Sí, sí se va avanzando, porque imagínense este acuerdo, que repito, no sé si se vaya a dar, nada más es un ejemplo imaginario, pero si se llega a dar, ¿por qué el país avanza? Porque se logran recortar el poder presidencial, y a lo mejor si hay reformas para convertir al DF, la presión es muy fuerte o la negociación es muy efectiva en el sentido de a cambio de ciertos intercambios, lograr que el Distrito Federal se convierta en un Estado soberano, pues eso ya favorece la democracia. Entonces así se va avanzando, y a pesar de que haya un ambiente turbulento, de que haya conflictos políticos, de que haya declaraciones fuertes, el país se va consolidando la democracia, las reformas se van avanzando, y así es como opera la democracia en la práctica. Entonces espero esta combinación, y por eso también no espero que como vamos a entrar a un nuevo paradigma, para muchas personas es increíble, pero estamos entrando a ese paradigma. Incertidumbre política, gran incertidumbre política con una gran estabilidad económica. Así funcionan muchas democracias, Italia, Corea, etcétera. Hay muchos países que así funcionan, y México ya se está metiendo a esta dinámica. Claro, lo ideal sería tener estabilidad política y estabilidad económica. Pero yo aquí no vengo a comentarle lo que es lo ideal. Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Una cosa son mis deseos muy personales, lo que es lo ideal para mí, y otra lo que veo, independientemente de que me guste o no, de que esté de acuerdo o no. Independientemente de que me guste o no, así funcionan las democracias, así está empezando a funcionar en México, y así se va a consolidar. Entonces, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar preparados, porque en el país nos falta cultura democrática, y tenemos a la democracia muy idealizada. Pero si tenemos conciencia que es un reparto de poder, y que ese reparto de poder entre distintos grupos lleva a un equilibrio, lleva a una mayor descentralización, lleva a crecimiento económico, pues podemos ejercer un voto de mayor calidad. Esas son mis expectativas en términos generales. Sin embargo, hay dos factores que también le van a poner pimienta al asunto, y lo van a hacer un poco más turbulento el sexenio de Vicente Fox en materia política. Uno de esos ingredientes es la libertad de prensa. ¿Qué hay con la libertad de prensa? Miren, algunos medios de comunicación como el Excelsior han sobrevivido gracias al subsidio del gobierno. Ese subsidio se va a acabar. Entonces algunos medios de comunicación, aparte del Excelsior, van a estar en peligro de desaparecer. Esos medios se le van a lanzar con todo a la yugular a Vicente Fox, y van a tratar de hacerlo pedacitos, porque van a estar en peligro su sobrevivencia, y van a tratar de maximizar cualquier evento negativo, lo van a tratar de divulgar, de darle una publicidad tremenda. Vicente Fox va a ser el primer presidente dura y severamente cuestionado en la historia de este país. Algunos foxistas dicen, ya ves, pobrecito Vicente, si te digo, están en contra de él, le van a hacer la vida de cuadros. Pero miren, en aras de la frialdad, de la objetividad, les voy a decir lo siguiente: Vicente Fox no va a ser una víctima, también va a ser responsable de lo que pueda suceder con la prensa, porque es una impresión muy personal, es mi punto de vista muy particular. El principal enemigo de Vicente Fox para mí se llama Vicente Fox. Él le va a dar material a la prensa para criticarlo con sus constantes declaraciones pasionales, sus contradicciones. Miren, me decía un periodista, uno de los decanos del periodismo en México, lleva como 40 años de periodista, me dice, Vicente Fox me recuerda en materia de declaraciones al viejo líder de la CTM, Fidel Velázquez. ¿Por qué razón? Sí, don Fidel, me dice, era sensacional, daba mucho material para la prensa, los periodistas lo pescaban, todo el mundo lo pescaba por las declaraciones tan contradictorias que hacía. Una ocasión Fidel Velázquez, a sus 90 y tantos años de edad, declaró lo siguiente, dijo, a tiros llegamos al poder y a tiros nos van a tener que sacar. Al otro día, el subcomandante Marcos, luego al otro día lo bautizó como Fidel Schwarzenegger. Entonces imagínense nada más. Entonces me decía este periodista, Fox es muy contradictorio y Fox va a dar pie a la crítica. Claro que sí. Y miren, esto no es un secreto. Gente que está cercana a él, gente de su equipo, que tiene la mente un poco más fría, que no está enamorada de Vicente Fox, sino que ve las cosas como son, se lo dicen a uno. A mí una vez una gente muy cercana a él me decía, es que es un problema, a veces no lo podemos controlar, porque me estaba reclamando de una crítica, y le dije, mira, reconócelo, en esto sí la regó tu jefe. No, es que yo me gustaría que no lo criticaran. Bueno, si no quisieras que lo criticaran, contrólenlo. Si él no incurre en estas contradicciones, si no se va de más al momento de hablar,
señores, no va a dar pie también a este tipo de críticas. Entonces me dice esta persona ya en confianza, me dice, ¿sabes qué? No lo podemos controlar, es un problema hasta para sus operadores, para la gente que está cercana a él. Entonces me dice, mira, es que a veces le decimos, cíñete a esto, ten cuidado con tal cosa, con tal foro, y de repente, si le entra la pasión, suelta de su ronco pecho, y a veces cae en contradicciones y la prensa por ahí lo puede agarrar. Entonces el reto para Fox es que a partir del 1 de diciembre, ya que esté investido con el cargo presidencial, pues el reto es ser más mesurado, es controlarse más en sus declaraciones, cuidar mucho lo que dice, no incurrir en ese tipo de contradicciones, sino imagínense cuál va a ser el entorno. Mayor democracia que por sí misma da libertad, más libertad para ejercer la crítica. Medios de comunicación que están en peligro de desaparecer porque estaban coludidos con el gobierno. Y combinado con un presidente boquiflojo, pues va a estar canijo, ¿no? Entonces esto le va a dar un ingrediente más de incertidumbre al ambiente, salvo que Vicente Fox, ya como presidente electo, se comporte de otra manera en materia de declaraciones. Ahora, ya para concluir esta sección y pasar a la acostumbrada sesión de preguntas y evasivas, hay algo que también me preocupa con el nuevo gobierno: el narcotráfico. ¿Qué hay con el narcotráfico? Miren, yo no había pensado en esto hasta que un experto en materia política me lo hizo ver. En una cena antes del 2 de julio, coincido con un académico de mucho prestigio. Está dirigiendo la maestría en ciencias políticas en una universidad también muy prestigiada. Pues bien, en un evento, en una comida, nos dice a un grupo de personas: yo estoy preocupado por si llega la oposición al poder. Nos lo dijo antes del 2 de julio. Oye, ¿por qué? La tesis de este académico era la siguiente. Dice, mira, es que el PRI controló a todo mundo, hasta el crimen organizado. También tienen nexos, tienen lazos con el crimen organizado, según su tesis. Y nos decía, mira, en cuestión del narcotráfico lo tiene negociado, es una guerra de mentiras. Entonces le decíamos, oye, pero cuando vemos de repente, no, mira, cuando tú llegas a ver algo fuerte en materia de narcotráfico, es porque un cártel de la droga cayó en desgracia y otros van a tomar el poder, entonces hay reacomodos, entonces cuando es visible la guerra, pero está negociado, está tranquilo, tiene nexos con el grupo en el poder. Entonces decía este académico, ¿qué va a pasar cuando llegue al gobierno un partido de oposición que no esté dispuesto a negociar con el narcotráfico, con el crimen organizado, que no tenga esos nexos y que además le declare la guerra? Van a tener entonces sí una guerra real en materia de narcotráfico. De hecho, un operador político de Vicente Fox, el senador Francisco Molina Ruiz, declaró hace poco lo siguiente. Dice, un arma poderosa del narcotráfico es la corrupción y sus vínculos con la autoridad. Eso se acabará. Que se cuiden los narcos. Lo vi hace unas semanas en el aeropuerto de la Ciudad de México y me acerqué a él y le dije, senador Molina, ¿me da usted su autógrafo, por favor? Me dice, ¿qué te gustaron mis declaraciones? No, le digo, quiero conservar un recuerdo de usted, no me lo vayan a desaparecer. Le digo, sí, si es que los otros no andan con resorteras y bombas molotov. Entonces, declarar la guerra al narcotráfico no es fácil. Entonces, el equipo de Fox parece estar convencido de que va a haber problemas fuertes. Ahora, lo que seguramente les brincó a ustedes, como nos brincó a las personas que estábamos en esa mesa con el experto político, fue lo siguiente: oye, ¿qué nos vamos a convertir en otra Colombia? Y entonces nos dijo lo siguiente: no. Mira, no se puede comparar a México con Colombia, son dos situaciones estructuralmente diferentes, es como querer comparar peras con manzanas, pero sí espero una reacción fuerte del narcotráfico, una guerra ya real. Ahora, ¿cómo disminuir la intensidad de esta guerra? Fox está preocupado y sus asesores políticos, y una estrategia que parece ser que van a seguir es la siguiente: van a tratar de separar al ejército de la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué separar al ejército? Voy a citar aquí a José Antonio Crespo, un analista político que en uno de sus recientes libros, muy interesante, él analizando la transición a la democracia de un régimen autoritario a la democracia a nivel mundial, porque habrán de saber que lo que estamos viviendo en México lo han vivido más de 25 países en los últimos 30 años, José Antonio Crespo llega a la siguiente conclusión. Nos dice respecto a los militares y el narcotráfico, nos dice, involucrar a las Fuerzas Armadas en esta lucha genera el alto riesgo de que éstas se corrompan y ya no respondan a los mandos del Estado, sino a los jefes de los cárteles de la droga. Tal y como lo señaló Barry McCaffrey, el zar antidrogas de Estados Unidos, es una locura exponer al ejército a la corrupción del narcotráfico. Las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad mayor. De hecho, un incidente que sucedió en México en marzo de 1991 en Veracruz, marzo o mayo del 91 en Veracruz, ilustra lo que puede suceder cuando se pierde el control de la lucha contra el narco y cuando el ejército está involucrado. En aquella época hubo un escándalo en los medios de comunicación.
Una avioneta procedente de Colombia aterriza, presumiblemente cargada con cocaína, aterriza en una pista clandestina en algún lugar de Veracruz. Los radares de la PGR la detectan y mandan otra avioneta con policías especializados en el combate antidrogas para capturar esa avioneta. Bien, las imágenes que pasó la televisión hace 9 años fueron las imágenes que se veían vía satélite, puros puntitos. Se ve a la avioneta de la PGR aterrizar, bajan los agentes que se ven en puntitos muy pequeños, van avanzando hacia la avioneta, de repente se ve cómo se paran, empiezan a retroceder hasta que dejan de moverse. Los habían matado a todos. ¿Qué nos dice González Calderoni, ex director de la Policía Judicial, muy ligado a Carlos Salinas de Gortari, sobre ese incidente? Le declaró a una cadena de televisión de Estados Unidos hace 2 semanas que estaba haciendo un reportaje sobre el narco en México. Sobre ese incidente les dice lo siguiente González Calderoni: a las tropas del ejército se les había pagado para proteger esa pista de aterrizaje y ese cargamento que llegaba a México. De todas las sorpresas que he tenido en mi carrera, esa fue probablemente la más grande, que una unidad militar completa estuviera involucrada en la protección de cargamentos de droga, hasta el punto de asesinar a agentes de la Policía Federal Antidrogas. Entonces, ¿qué pretende Vicente Fox? Tomar directamente él el control de la lucha antidrogas, el poder ejecutivo, y tratar de sacar a los militares de la lucha contra el narco. ¿Cuál es un indicador de esto? Fox hizo una declaración hace unos meses que casi nadie le captó, se la criticaron mucho. Dijo lo siguiente: combatir el narcotráfico, y a lo mejor lo repite cuando tome posesión, probablemente, no seguro, la lucha contra el narcotráfico, dijo Fox, no es problema de seguridad nacional. Algunos se enojaron y uno me decía: oye, es que se necesita ser lo suficientemente bruto, no tener sentido común para decir que la lucha contra el narco no es problema de seguridad nacional. Claro que es problema de seguridad nacional y todos lo sabemos por elemental sentido común, pero esa no era una declaración técnica, era una declaración de carácter político. Si el presidente Fox, cuando tome posesión, reconoce que la lucha antinarco es un problema de seguridad nacional, le está dando una justificación de carácter moral muy importante al ejército para seguir interviniendo en esa lucha. Por eso han declarado eso. Dicen, no es problema de seguridad nacional. ¿Qué quieren? Quitarle el pretexto al ejército y tomar el control del combate al narcotráfico. Entonces, ojalá, a ver si tiene éxito en esta encomienda, pero aunque descartamos que México se vaya a convertir en otra Colombia, también va a haber reacción del narcotráfico. Entonces, en conclusión, yo no espero colapso de finales de sexenio. Siento que no vale la pena comprar dólares para protegerse, podrían salir muy raspados. Veo que la economía mexicana está a punto de despegar, que Fox trae un buen programa económico, viene buena etapa en materia económica en términos generales para el país, pero se va a combinar con una turbulencia política muy fuerte. A pesar de esa turbulencia política, el país va a ir avanzando a través de las concertaciones, a través de las negociaciones entre distintos grupos, porque así funciona la democracia en la práctica. Entonces, prepárense para estabilidad económica combinada, aunque parezca increíble, con una fuerte turbulencia de carácter político. Esa es mi opinión muy personal y les agradezco mucho que me hayan dado oportunidad de dárselas a conocer. Muchas gracias. La sesión de preguntas y respuestas de esta conferencia estará coordinada por el ingeniero Eric Ramírez Cruz, catedrático de la Escuela Superior de Contaduría y Administración de Celaya. Buenas noches. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, con tantos datos actuales que tanta falta nos hace que se permeen hacia el interior de la República. Consideramos que las inquietudes de los asistentes van a abrir más inquietudes también hacia el investigador, y en ese sentido vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. La primera, en base a los datos que se presentaron, es la siguiente: ¿no cree usted que el PRI negoció la presidencia del PAN para así poder rehacer su popularidad, la cual está prácticamente en debacle? Aunque he hablado de que el espíritu de la democracia son las negociaciones,
ningún gobierno negocia la presidencia de un país, negocia el poder. Al contrario, la tendencia de cualquier gobierno, de cualquier presidente, de cualquier partido, es tratarse de mantener en el poder lo más posible. Entonces, por esa razón, yo descarto que el PRI haya negociado la entrega del poder. Yo creo que esto refleja que a lo mejor usted no tiene la información completa de que en México hemos transitado la democracia a lo largo de 6 grandes reformas electorales. Ha sido un proceso muy largo que fueron minando al partido en el poder, le fueron restando fuerza, fue creciendo la oposición hasta que el derrumbe fue inevitable. No hubo una negociación para tratar de recuperar popularidad. El poder no, la permanencia en el poder no se negocia. Se gana o se pierde en las urnas en un entorno democrático. Lo que sucedió en México fue que tuvimos 6 grandes reformas electorales que hicieron posible la transición a la democracia. A ver. Son brujos aquí en Celaya, se apagó el micrófono y no sé cómo. Pero bueno. La segunda pregunta es, ¿considera usted que si Fox hace un buen papel como presidente de la República, el PAN durará otros 70 años en el poder? No, miren, no sea usted exagerado. Miren, la democracia, Zedillo dijo una gran verdad en su discurso cuando el 6º informe de gobierno. Zedillo dijo lo siguiente: se acabó la etapa del partido único, se acabó la etapa en México del eterno ganador o del eterno perdedor. ¿Qué significa esto? Que la democracia nos va a garantizar que aunque San Vicente Fox haga un maravilloso papel, el PAN no va a ser eterno, y qué bueno que así sea. ¿Por qué razón? Porque no quisiera yo como ciudadano volver a caer en ninguna dictadura de ningún color, ni que fuera azul, ni ahora amarilla, ni verde, ni de ningún signo. Yo lo que quiero como ciudadano es que haya rotación en el poder, porque esto es sano, la competencia es sana en materia política, obliga a los gobiernos a ser más eficientes. Lo que sí creo es que Fox se va a convertir en uno de los presidentes más populares en la historia de este país, y se va a convertir en uno de los presidentes más populares porque cayó en blandito, por el trabajo económico que hizo Zedillo, que más adelante se le va a reconocer, ahorita todavía no, más adelante se le va a reconocer, y al menos en el extranjero, y también porque trae un buen programa económico. Fox tiene todo para detonar a México, hacerlo un gran país. Entonces yo creo que eso va a hacer que aumente su popularidad. Entonces mi expectativa es la siguiente: mi expectativa es que muy probablemente en el año 2006 repita el PAN, y mi expectativa es que el PRI no regresa al poder por lo menos en 12 años. Pero tanto así como decir que el PAN va a durar 70 años, señores, Dios nos libre. Yo no quisiera volver a caer en autoritarismo de otro signo ni de otro color. Yo prefiero la democracia y yo quisiera ver la rotación. Y si después de 2 sexenios o 3 sexenios el PAN empieza a fallar y pierde las urnas, y esto da pie a que llegue otro partido con mejor disposición de cambio, qué bueno, que así sea. Si el PAN sigue haciendo un trabajo muy bueno y se logra mantener y el votante lo decide así en las urnas, pues qué bueno que así sea. Pero yo definitivamente no quisiera volver a tener otra dictadura de ningún otro partido político. Sufrimos 70 años para librarnos de una como para volver a caer en otra. Afortunadamente, la democracia implica rotación en el poder, y aunque el PAN pudiera durar 2 sexenios, algún momento va a llegar a caer. Bien, ¿de qué manera influirá en el nuevo gobierno los cambios políticos en los Estados Unidos? ¿Y qué relación tendrán en esa influencia y cómo nos afectará? Con mucho gusto. Miren, Fox desde que era gobernador aquí en Guanajuato era famoso por los viajes que hacía al extranjero. De hecho, le decían gobernador de celular porque casi siempre andaba fuera del área de servicio. Entonces, Fox ahora ha invertido buena parte de su tiempo para atraer inversiones extranjeras. Ha hecho muy buenos nexos con la comunidad internacional. Entonces, lo que quiere aprovechar Fox es lo siguiente: México tiene una posición geográfica de privilegio. Pero México en este momento tiene algo que ningún otro país a nivel mundial tiene en este momento en materia comercial: un tratado de libre comercio firmado con las 2 grandes superpotencias a nivel mundial, con Estados Unidos y con la Comunidad Europea. Entonces, Fox por eso está viajando tanto a nivel mundial, porque puede duplicar los montos de inversión extranjera productiva que puedan llegar a este país. Si Fox duplica el monto de inversión extranjera, aumentan las tasas de crecimiento, aumenta el empleo y aumentan los salarios. Entonces México está de moda a nivel internacional. En los círculos financieros de Estados Unidos están
felices, porque México ya transitó a la democracia, porque México tiene un programa de globalización, de apertura de mercado muy grande. Entonces la relación con Vicente Fox va a ser muy cordial de parte de Estados Unidos, sea Al Gore o sea George Bush. Parece ser, da la impresión, parece ser que tal vez nos convendría un poquito más Bush por el perfil más marcadamente hispano que muestra respecto a Al Gore. Sin embargo, yo quiero decirles a ustedes que gane quien gane en Estados Unidos, la relación va a ser muy cordial en México, porque Fox tiene conquistados a los mercados financieros internacionales. Y por cierto, algo curioso respecto a Estados Unidos y respecto a que algunas personas tienen una idea muy romántica de la democracia. Hay personas aquí en México muy curiosas que me dicen que dividen a la política en buenos y malos. Y antes del 2 de julio, parecía que el 2 de julio no iba a haber votación, sino guerra santa. Porque me decían, de este lado estamos los buenos, de aquel lado están los malos, deja que los echemos de los pinos y esto va a ser una maravilla. Falso, esto es ingenuidad. La política no se puede dividir en buenos y malos. La política se divide simplemente en políticos. Y esos políticos se manejan por intereses y por ideologías, más por intereses que por ideologías. Vean ustedes, hay compra de votos en Estados Unidos, en la democracia más avanzada a nivel mundial. Vamos a ver qué nos dice una analista francesa, y se me pueden apagar la luz, por favor, para que se vea la gráfica, si son tan amables. Esta analista francesa nos dice lo siguiente: respecto a los Estados Unidos, los presidentes que buscan reelegirse, tan pronto inicia el proceso de selección primaria, dirigen ayudas federales por millones de dólares a los estados que les pueden dar más votos, así como se ha usado en México el ramo 33 de aportación federal para estados y municipios. Incluso todavía se distribuye el pavo para la célebre fiesta de Acción de Gracias. Es decir, aquí se distribuyen despensas, allá son pavos. Pero entonces, si esto sucede en la democracia más avanzada a nivel mundial, que no se haga en México, por favor. Hay que abrir los ojos, hay que ser conscientes. En todos los partidos se cuecen habas, en todos. En unos más que en otros en forma descarada, en otros forma más oculta, pero son políticos, no hermanas de la caridad. La luz. Ok. En la mayoría de los estados que ha gobernado el PAN, se ha visto la corrupción, se ha visto más corrupción que en el PRI. ¿Qué quiere Fox? ¿Elevar al país económicamente o cambiar lo corrupto de...? Híjole, mire, yo creo que esta es una apreciación muy subjetiva, mire, yo sé, tengo conocidos en PRI, PAN y PRD, y a los tres les conozco sus trapitos sucios. Y me consta que en los tres partidos se manejan cosas chuecas, me consta. En unos más, en otros menos. En ninguno hay hermanas de la caridad, como les decía. Pero yo creo que yo difiero de esa opinión. Yo lo que he visto en términos generales es que si bien hay actos de corrupción en gobiernos panistas, que sí los hay, disminuyen respecto a otro tipo de gobiernos. ¿Por qué disminuyen? Por la competencia electoral, hombre, porque tratan de mantenerse en el poder. Entonces, eso mismo, el no tener asegurada la permanencia en el poder, hace que se cuiden un poco más. Y esa competencia está siendo tan sana que ahora ya gobiernos priistas corruptos están cambiando. Ejemplos: antes, lo peor que le podía pasar a un estado de la República es que le cayera como gobernador un corrupto líder sindical. Pues bien, ahora la competencia electoral está tan fuerte, la incertidumbre respecto a mantener el poder es tan grande en todos los partidos, que conozco algún líder sindical priista que es gobernador de un estado del país, que contrariamente a lo que hacían sus colegas, está detonando proyectos empresariales en su estado increíbles y está trayendo mucha inversión a su estado. ¿Por qué ese líder sindical amafiado, un auténtico cacique con un currículum espantoso, cambia de mentalidad? Porque el señor está trabajando, ya está viendo que su partido se está derrumbando en todas partes, entonces trata de mantener su parcela de poder, y una forma de mantener la parcela de poder ya no es comprando conciencia, ya no es tan fácil, ya es compitiendo en la arena política y tratando de ganar al votante. Entonces yo le diría que yo lo que he visto, esa es mi impresión, es que bajo gobiernos panistas ha bajado un poco más la corrupción, no ha desaparecido, se cuecen habas desde luego, pero ha bajado por la competencia electoral, y donde han resurgido y han cometido errores han perdido las gobernaturas. Ahí está Francisco Barrio en Chihuahua, que también cometió tarugada y media y hizo perder un estado muy importante para el PAN. Entonces ya aquí cobra relevancia lo que citaba de Cedillo hace poco: se acabó el partido eterno, se acabaron los triunfos eternos o los fracasos eternos. Ahorita podemos ver al PRI muy caído, a punto de derrumbarse, o al PRD también, pero nada nos garantiza que dentro de 6 años o 12 años
el PRD llegue a la presidencia de la República o el PRI vuelva a retomar el poder. Esa es la democracia. Entonces yo creo que yo diferiría un poco de esa impresión que tiene usted, pero tengamos opiniones diferentes. Lo que sí quiero decirle es que afortunadamente la competencia política obliga a tener una mayor disciplina y está obligando a cambiar a PAN, a PRI y a PRD en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión respecto a los incrementos de las medicinas y alimentos y cómo impactaría a la economía? Bueno, miren ustedes, antes del 2 de julio yo tenía muchos problemas en las conferencias por lo siguiente. Yo hacía un análisis del programa de gobierno de Fox y del de Francisco Labastida. La conclusión era esta: es el mismo programa de gobierno. Uy, los foxistas, pero se me echaban encima, me odiaban, porque me decían, óyeme, pero ¿cómo crees que va a ser lo mismo Fox y Labastida? No. Yo les decía, yo no estoy diciendo que sea lo mismo votar por Fox y Labastida. De hecho, el áurea de cambio que trae Fox, pues no la traía Francisco Labastida, y esto ya hace un gobierno diferente a lo que pudo haber sido el PRI. Pero lo cierto, y los hechos me están dando la razón, Fox traía el mismo programa económico de Francisco Labastida, coincidían con todo. Y yo les pido a ustedes que si no me creen, simplemente agarren el libro de Fox, el libro negro de propuestas, agarren el libro de Francisco Labastida, chéquenlos, léanlos y van a ver cómo es exactamente el mismo programa de gobierno. En materia fiscal, Vicente Fox, la única y real alternativa de cambio, va a aplicar la misma política fiscal de Ernesto Zedillo. ¿Cuál es esta política fiscal? Es aplicar en México lo que está muy de moda a nivel internacional. Ustedes saben que México es miembro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de Ricos. Pues bien, en la OCDE, en los países de la OCDE, la moda fiscal es la siguiente: incrementar los impuestos indirectos, es decir, el IVA, el impuesto al consumo, y disminuir los impuestos directos hacia los ingresos, bajar el ICR. Entonces, Vicente Fox ha dicho, yo quiero incrementar el IVA, eliminar las tasas cero de IVA y bajar el ICR. La misma idea de Zedillo, la misma idea de Guillermo Ortiz, es exsecretario de Hacienda, ahora la toma Vicente Fox. Esta es la moda fiscal. Miren, aquí está la tasa de IVA en los países de la OCDE. Lo que para nosotros es un 15% de IVA, la tasa estándar, en la mayor parte de los países de la OCDE está más arriba. En Portugal es de 17%, Francia 18%, Italia 19%, Austria 20%, Suecia 23%. Aquí incluía Chile. Chile no es miembro de la OCDE, pero sigue el mismo esquema fiscal de estos países, y la tasa estándar de IVA en Chile es de 20%. Y estos países bajan la tasa de ICR. Ahora, ¿por qué la preferencia por aumentar el IVA? Porque de acuerdo con los expertos, el IVA es un impuesto más fácil de recaudar comparado con otro tipo de contribuciones. Además, el IVA presenta una ventaja muy grande para las autoridades. Los contribuyentes se vigilan entre ellos mismos, hacen la labor de policías, y esto hace que aumente la recaudación. Hay mucha evidencia empírica de que los gobiernos que se recargan en el IVA obtienen más recaudación que a través de otros impuestos, y México no es la excepción. Vean ustedes, de los ingresos del gobierno en el sexenio de Ernesto Zedillo, de los ingresos totales vía impuestos, hubo una caída muy fuerte como en proporción a la riqueza nacional, al PIB. Hubo una caída muy fuerte después de la crisis en el 95-96. Después ya de mucho sacrificio, ya el gobierno recauda lo mismo que recaudaba en el último año de Carlos Salinas. Ahora, ¿cuál es el impuesto que mejor le ha funcionado? Si ustedes ven la recaudación vía ICR, está todavía en nivel más bajo del que tenía hace 6 años. En cambio, la recaudación vía IVA se ha incrementado. Entonces, esto es lo que convenció a Vicente Fox. Entonces por eso les digo, una cosa es andar de Santa Claus haciendo promesas en campaña, y otra ya muy diferente gobernar. Entonces Fox hablaba, voy a bajar el IVA, cualquiera que le decía, oiga, yo quiero que baje el IVA, concedido mi cuate, lo voy a bajar. Oiga, yo quiero que usted desaparezca el impuesto a la tenencia, lo vamos a desaparecer. Yo quisiera que usted, sí, a todo mundo le decía que sí, pero ahora que ya está en el poder, ya que ve que las cuentas no cuadran, que no es tan sencillo, entonces el señor ya se convence que el esquema fiscal que tiene que adoptar es el mismo que estaba aplicando Ernesto Zedillo. Así está la cuestión en materia fiscal: es incrementar el IVA, el consumo, para jalar más recaudación, y esa mayor recaudación utilizarla para disminuir el ICR en beneficio de empresas, de la inversión y
de la acumulación de capital. Bien. En base a los comentarios de hace un momento de enfrentarse a cotos de poder que están representados en los sindicatos y en las organizaciones obreras, ¿cuál será el destino de Pemex y Comisión Federal en el sexenio de Fox? Bueno, miren, Vicente Fox, es un secreto, es un tipo muy ligado a la iniciativa privada, tiene una visión empresarial muy fuerte. Entonces, cuando una persona tiene formación de hombre de negocios, tiene visión empresarial, pues su visión es que Pemex y electricidad tienen que ser privatizadas. De hecho, la intención de Fox era privatizar totalmente en un principio Pemex y electricidad. Sin embargo, ya se dio cuenta que el horno no está para bollos. Y lo que va a intentar hacer es una apertura a la inversión privada, que en estricto sentido también es privatización, aunque no se le quiera llamar así porque la palabra está satanizada. Y la razón es que en el caso de la luz, muy concreto, hay riesgo de apagón. Esto es real. O sea, en México el consumo de electricidad está creciendo por arriba de la capacidad de producción de la Comisión Federal y de la Compañía de Luz y Fuerza. Entonces el problema es que la luz no se puede almacenar, no se puede formar un stock, un guardadito para las épocas malas. La luz, conforme se va generando, se tiene que distribuir y consumir. Entonces, si la demanda crece muy rápido, mucho más rápido que la oferta, que la producción, va a haber un problema de escasez. ¿Cómo se refleja la escasez? Con apagones. No se quiere reconocer, algunos sectores no lo quieren ver, pero ya hay riesgo de apagón fuerte. Un indicador: la Comisión Federal de Electricidad aplica tarifas muy bajas a las grandes empresas consumidoras, generadoras de empleo de este país, si se desconectan en la hora pico de la electricidad. ¿Por qué? Porque ya no puede con el paquete, ya no pueden suministrar la electricidad. Ha habido apagones deliberados para administrar la escasez en algunos estados del sureste del país, aunque no se reconozca abiertamente así a la opinión pública. Entonces, como el gobierno no tiene dinero, hay gente que dice: sí, pero es que estos desgraciados le inyectaron al Fobaproa, lo que tú quieras y mandes. Pero el hecho real, concreto, el problema pragmático de corto plazo es que no hay lana y se necesita inyectar capital privado. Entonces, lo que va a hacer Fox es lo siguiente: no se va a animar a privatizar porque los sindicatos tienen mucho poder y no van a generar una oposición terrible. Entonces, lo que va a hacer es una privatización paulatina. La reforma viene por este lado. Actualmente hay 3 esquemas por los cuales la iniciativa privada puede generar electricidad. Bajo cualquiera de estos 3 esquemas, si ustedes son inversionistas privados y generan electricidad en este país, sus excedentes se los tienen que vender a fuerza al monopolio, a la Comisión Federal de Electricidad, de cajón, no hay de otra. Pero la reforma viene por este lado. Fox va a tratar de aprobar que si ustedes son inversionistas privados que van a generar luz, ustedes van a quedar en libertad de venderle a quien ustedes quieran sus excedentes de electricidad para evitar los apagones. Y va a respetar, no va a privatizar, va a mantener a la compañía de luz, que es una auténtica carga para el presupuesto federal, y va a mantener los activos de la Comisión Federal de Electricidad, no los va a privatizar. ¿Va a pasar la reforma? Claro que sí. Perdón por ser muy desconfiado con los políticos, pero el hecho de verlos cómo se manejan en la práctica me hace ser muy escéptico. ¿Cómo los van a convencer? Pues van a acercar a los líderes sindicales y les va a decir: mira, ¿no quieres ser socio, ser accionista de alguna de las nuevas empresas? Ya te puedes embolsar una muy buena lana. No, es que yo estoy del lado de los trabajadores. Sí, no vamos a privatizar. Se queda completa la compañía de luz, se quedan los subsidios, no va a haber recortes también en la Comisión Federal de Electricidad, y tú te vas a hacer socio de las nuevas empresas privadas, te vas a embolsar una buena lana. ¿Qué va a decir el líder sindical? Pues claro que le entro, claro. Y entonces va a hacer su anuncio con los trabajadores y les va a decir: compañeros, ya lo salvé, no se va a privatizar, van a seguir sus jubilaciones, va a seguir el contrato leonino, sus prestaciones, etcétera, pero bueno, vamos a permitir un poco de inversión privada para evitar el problema de los apagones. Y va a pasar la reforma. ¿Cuál es la expectativa? A la larga esto va a conducir a la privatización completa y total de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. No sé cuándo, pero se va a llegar a dar. Ese es el panorama que yo veo de las privatizaciones en cuestión energética. En base a los datos que emite el gobierno federal, hay mucha dispersión y mucha asertividad. ¿A quién creerle? Bueno, mire, yo lo que le quiero decir es esto: sería injusto reconocer, y quienes nos dedicamos al análisis de cifras lo sabemos, sería injusto reconocer que la calidad de las estadísticas en México sigue siendo igual de mala que hace 6 años. No es cierto. Ha mejorado la calidad de la información en México, sí ha mejorado. Claro,
Todavía hay trampas, todavía hay manipuleos, hay información incompleta, hay mucha impunidad, hay sectores donde no tenemos nada de información, no sabemos cómo la Secretaría de Hacienda maneja ciertos dineros, etcétera, entre otras entidades, pero sí ha mejorado la cuestión estadística. Un ejemplo, el exdirector del INEGI, el doctor Carlos Jarque, fue director de estadísticas de la ONU y es un tipo muy premiado a nivel internacional y se le reconoce el trabajo que hizo en el INEGI para mejorar la divulgación de información. Entonces sí ha habido cierto avance, no lo ideal, pero yo en concreto lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente: si ustedes confían mucho de las cifras oficiales, de todas formas yo lo que le quiero decir es que el sol no se puede tapar con un dedo, y si usted recurre a distintas fuentes oficiales y privadas, nacionales y extranjeras, y usted con su capacidad de análisis va atando cabos, usted siempre va a descubrir la verdad, y no el gobierno no puede tener engañado a todo mundo todo el tiempo. Un ejemplo muy concreto: Carlos Salinas de Gortari hizo grandes esfuerzos por engañarnos a los mexicanos estadísticamente respecto a la devaluación, manipulaban mucho la información y muchos analistas se fueron con la finta, analistas que ahora en conferencias critican a muerte a Carlos Salinas de Gortari, lo adoraban hace 6 años y lo defendían a muerte. Entonces, estos analistas se fueron con la finta porque creían a ciegas en la información oficial. Sin embargo, a pesar de que la información estaba muy manipulada, hubo algunos que sí nos dimos cuenta, y aquí está la prueba. Yo publiqué hace 6 años este libro que se llamó Devaluación, el shock del 94. Este libro apareció publicado en diciembre del 93, y yo lo que veía, y lo que veíamos algunos analistas, es que venía una crisis muy grave, a pesar de la manipulación de cifras. ¿Cómo pudimos llegar a esta conclusión? Cotejando distintas fuentes, comparando, llegando a distintas visiones, a ver qué piensa la gente de izquierda, qué piensa la gente de derecha de este problema, qué piensa la gente de centro, cuáles son las estadísticas disponibles a nivel oficial, interno y externamente, de instituciones privadas. Entonces la labor de un analista es eso. Uno nunca va a encontrar como analista la información. ¿Dónde está la fórmula mágica? Ay, ¿dónde leíste que iba a haber la devaluación del 94? No, señor. Todos estos problemas se tienen que analizar, se tienen que atar cabos. Ese es el valor agregado del análisis. Entonces yo lo que le diría a usted es que, en última instancia, no se preocupe. A usted o a mí nos costará más trabajo llegar a la verdad, pero con un buen trabajo de investigación, atando cabos, reuniendo fuentes diferentes, no se puede tapar el sol con un dedo. Aquí está la prueba. En base a los comentarios de las fortalezas estructurales de la economía, se ha creado bastantes expectativas, y las expectativas son que se reflejen en el bolsillo de los empresarios y del pueblo en general los resultados de esos cambios estructurales. ¿Qué podemos esperar o qué puede esperar el microempresario y el mediano empresario del gobierno de Fox? Bueno, mire, aquí hay un dato sorprendente que voy a estar buscando. Fíjese usted que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, siempre realiza estudios científicos sobre la pobreza en América Latina. Entonces la CEPAL siempre nos daba hasta con la cubeta a los mexicanos en sus informes, siempre nos iba muy mal, al grado de que algunos analistas que querían se oponían al gobierno, se oponían a la globalización, se oponían al libre mercado, eran grandes consumidores de los estudios de la CEPAL, les encantaban, siempre los mostraban. Cuando salió un estudio de la CEPAL y decía que la pobreza en México iba de mal en peor, esos señores mostraban los estudios de la CEPAL como una prueba contundente de que todo iba muy mal en México. Un ejemplo de estos estudios está en el análisis de la CEPAL sobre América Latina de 1998. ¿Qué nos dice en ese informe? La CEPAL reporta lo siguiente. Dice: la pobreza se redujo en la mayoría de los países latinoamericanos. Dice: especial éxito en este sentido tuvieron Brasil, Chile, Panamá y Uruguay. Sin embargo, a los únicos que les fue mal entre 94 y 97, dice la CEPAL, la situación empeoró en Argentina, en México y en Costa Rica. Bien, ¿qué sucede en materia social, en materia de ingresos? En forma sorprendente, la CEPAL, en su análisis más reciente, aquí está la portada y ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿qué reporta sobre México? Algo increíble. Aquí está lo que dice la CEPAL. La CEPAL dice: entre 1997 y 98 representa una extraordinaria recuperación. Según ellos, así lo califican, sobre México. Dice: el dinamismo de la economía y las políticas sociales puestas en marcha para atender a los grupos más vulnerables tuvieron como resultado una recuperación de la situación social. El porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema se redujo de 16 a cerca de 13%. Entonces, si uno
ve por millones de pobres, gente debajo de la línea de pobreza en México, de acuerdo con los análisis de la CEPAL, tenemos los siguientes datos. En 1989 México tenía 48 millones de personas bajo la línea de pobreza. Gracias a programas electoreros como el Pronasol, a un gasto impresionante de miles de millones de dólares que hizo Carlos Salinas para restar el poder de Cuauhtémoc Cárdenas, que había ganado la elección del 88 y que motivó el gran fraude electoral de aquella época, la famosa caída del sistema, cuando el PRI apagó las computadoras en la madrugada de la elección. Bajó el número de pobres a 45 millones según los estudios de la CEPAL. Viene la crisis grave del 95 y 96 y la situación se deteriora terriblemente en México, se dispara a 52 millones de pobres. Sin embargo, en el reporte más reciente, dice la CEPAL, bajó a 47 millones. Entonces, algunos que eran fanáticos de estos estudios, pues ahora ya lo rechazan porque dicen que están mal hechos, pero eso yo creo que es más bien fanatismo ideológico, porque la metodología de la CEPAL es la misma, incluso la han mejorado respecto a estudios anteriores, pero ahora resulta que esta gente, que como ya los estudios ya no avalan su visión de la economía, pues entonces ya los desprestigian. Pero a lo que quiero llegar es a esto: 47 millones de pobres son demasiados, estamos todavía muy amolados, pero el solo hecho de que no vaya a haber colapso en el año 2000, no se vaya a dar otro retroceso como el que se dio en 95 y 96, ya es una relativa ventaja. Entonces, si Fox aplica bien su programa de gobierno, pues la esperanza es que este índice vaya disminuyendo poco a poco, aunque también no debemos engañarnos. Y no debemos engañarnos en este sentido: Fox no es mago, será muy hábil, tendrá buen programa económico, pero no va a hacer maravillas. Podrá mejorar la situación de México, pero erradicar la pobreza extrema es trabajo de varios sexenios, no de uno solo. Lo importante es que se vaya avanzando paso a paso, y entonces yo creo que tiene las condiciones. Respecto a la pequeña y mediana industria, pues yo lo que le podría decir es que el diagnóstico de Fox, el diagnóstico de La Bastida y el diagnóstico de Cárdenas, en este sentido era el mismo. Curiosamente, en esto sí coincidían los tres. ¿Qué decían? Decían Fox, La Bastida y Cárdenas en campaña. Dice, es que el presidente Zedillo, para conjurar una crisis sexenal, lo que ha hecho es convertir al país en un pastel muy atractivo para el inversionista extranjero y les ha dado toda clase de facilidades. Pues bien, vamos a empezar a dar esas facilidades, vamos a empezar a dar ese apoyo a la industria nacional. Es momento de voltear a mirar al mercado interno. Así decían textualmente los tres en sus propuestas. Entonces, el programa es bueno de Vicente Fox. Entonces, yo de entrada le diría, me agrada el programa económico, los apoyos, el diagnóstico que han hecho es correcto, pero yo le diría a usted, no creer hasta no ver. Entonces vamos a mantenernos vigilantes, vamos a ver qué tanto aterriza este programa, pero entonces yo le diría que podría mejorar la situación para la pequeña y mediana industria. Ojalá así sea, pero repito, no creer hasta no ver. Quisiéramos seguir escuchando pues tan vasta información. Sin embargo, pues el tiempo corre y sabemos que de alguna manera pues también hay agotamiento físico. Quisiéramos solamente hacerle una última pregunta. México en el último decenio sufrió experiencias muy dolorosas, asesinatos políticos. En ese contexto surge una pregunta. Dice, ¿qué opina acerca de la seguridad de Fox? ¿Habría la posibilidad de un atentado? Mire usted, respecto a lo que decían del aguante, me hizo recordar lo que decía un conferencista amigo. Decía lo siguiente: la mente capta hasta que la pompi aguanta. Y es cierto, ahora sí, esa es la limitante, ¿no? Pero bueno, nada más se me vino a la mente, se los quería comentar. Pero bueno, regresando a Fox, mire, yo le aseguro lo siguiente, al menos esa es mi opinión muy personal: si alguien corre peligro de tratar de recibir represalias contra él o su familia, o incluso sufrir un atentado, no es tanto el señor Vicente Fox, sino el señor Ernesto Zedillo, por el hecho de haber contrariado a las mafias priistas y haber impedido que se boicoteara el resultado de la elección presidencial. Algunos priistas muy ofendidos con Zedillo dicen, es que reconoció demasiado temprano el triunfo de Fox. ¿Por qué lo reconoció demasiado temprano? El 2 de julio yo llegué a trabajar a TV Azteca a las 3 de la tarde. Pues bien, a las 3:15 de la tarde, ya se sabía en TV Azteca que había llegado un estudio de gobernación a manos del presidente Ernesto Zedillo.
El estudio de la Secretaría de Gobernación le tentaba el agua a los camotes, como se dice ahí en la elección, trataba de prever cuál iba a ser la tendencia del voto. A las 3:15 de la tarde, el estudio de gobernación que le entregaron al presidente Zedillo decía esto: aguas, la tendencia pinta muy fuerte hacia Vicente Fox. Ok. ¿A qué hora el presidente Zedillo estaba seguro de que el PRI ya había perdido el poder? A las 6:15 de la tarde a más tardar, porque a las 6 de la tarde salieron todas las encuestas de salida, y todas las encuestas de salida, sin excepción, todas le daban una amplia ventaja a Vicente Fox, ninguna a Francisco Labastida. En ese momento el presidente de la República estaba ya seguro que el PRI había perdido el poder. Ahora, esto es algo que debemos agradecerle los ciudadanos al presidente Zedillo, y hay que reconocerle porque tuvo los pantalones suficientes para lo siguiente. Cuando ya los foxistas empezaron a salir a festejar a la calle al Ángel, si en ese momento los tiburones del PRI, los grandes mafiosos, hubieran tratado de alterar el voto popular, se hubiera llegado a una situación de ingobernabilidad y de represión muy peligrosa. La gente ya estaba festejando en las calles. Vean ustedes esta imagen, y bueno, hace un momento parece que esta computadora, pues 70 años de PRI no se olvidan tan fácil, se ha de ver encariñado, pero ahí está. Vean ustedes nada más, ya cuando estaban festejando la gente ya estaba en las calles. El hecho de que Zedillo haya salido a reconocer el triunfo, no lo hizo Zedillo porque está enamorado de Vicente Fox, como dicen sus fanáticos, porque ellos también están enamorados de Vicente, entonces creen que todo el mundo está igual de apantallado. No, Zedillo lo hizo porque defendió la democracia y nos hizo un favor a los ciudadanos, evitó que las mafias priistas pudieran sabotear el resultado, les amarró las manos a las mafias. Entonces el que corre peligro, la vida que corre peligro, no es tanto la de Vicente Fox, sino la del doctor Ernesto Zedillo. Muy bien. Muchas gracias, te agradezco mucho. A continuación, nuestra compañera Mireya Villagómez Molina y el ingeniero Eric Ramírez Cruz harán entrega de un presente y un reconocimiento a nuestro distinguido conferencista. Es un honor para mí hacer la entrega en nombre de la Escuela Superior de Contaduría y Administración de Celaya el presente reconocimiento al licenciado Guerrero Rosas por su participación como ponente en la conferencia Perspectivas Económicas y Políticas para México en el sexenio 2000-2006, Celaya, Guanajuato, a 8 de noviembre del 2000. La verdad os hará libres. Atentamente, la licenciada Alejandra Almanza Ortega, directora de la institución. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Agradecemos la participación en este congreso del licenciado Eric Guerrero Rosas, a quien despedimos con un fuerte aplauso.